amor de Dios es tan grande que llega a sus oídos cómo responderle a esos hermanos separados. Por tanto, no pierdan la oportunidad. Aprovechenla. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hagan la primera pregunta. Padre, ¿cuándo nació la Iglesia Católica y quién lo fundó? También los protestantes, o sea que la Iglesia protestante. ¿Y cuántas iglesias verdaderas existen? Los protestantes nos dicen, ¿por qué ustedes no entran con nosotros siendo que usamos, o sea que tenemos mismo Dios? Porque Dios no nos pedirá religión, sino que nuestras obras. Esas preguntas quisiera saber, Padre. Sí. Y quédese ahí para responderle a su pregunta. Jesucristo fundó una sola iglesia. En Mateo 16, 18, usted no va a encontrar que fundó 2, ni 3, ni 4. Jesucristo no dijo, todo aquel que cree en Dios, esa es mi iglesia. No, eso no lo dijo. Eso lo dicen los protestantes, pero eso no lo dijo Jesús. Mateo 16, 18, vamos a escucharlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi. Nadie puede decir que eran varias. Aquí habla de una sola. Mi iglesia es una sola. No son 2, no son 3, no son 4. ¿Y qué significa iglesia? Iglesia significa congregación. Congregación. Pero entonces vamos a ver, donde se congreguen en el nombre del Señor, esa es la iglesia de Cristo, porque la iglesia significa congregación. Ciertamente que sí. Que eso es una característica, una congregación, donde se congreguen en el nombre del Señor, pero debe ponerle algo más. Donde esté aquel apóstol que Cristo dejó como jefe de la iglesia. Esa congregación no es sin cabeza. Esa congregación tiene una cabeza, un jefe. Tú eres Pedro. De modo que no es una congregación donde la gente se reúna así por así y diga yo creo en Dios, yo soy la iglesia de Cristo. No. Cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, quiere decir que Él quiere una congregación donde haya quien gobierne esa iglesia. ¿Cómo sabemos? A ti te doy la llave del reino de los cielos. Está dando autoridad. Lo que ates quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado en el cielo. Óiganlo. ¿Tú eres Pedro? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces no es una congregación donde haya mucha gente solamente. No es una congregación donde se crea en Dios solamente. Es una congregación donde esté la autoridad que Jesucristo dejó, representado en las llaves del reino de los cielos. Con la autoridad que Cristo dejó de atar y desatar. Lo que ate quedará desatado, lo que desate quedará desatado. Lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Que en castellano significa la autoridad yo se la doy y yo lo respaldo. Lo que tú ates quedará atado, yo lo respaldo. Lo que desate quedará desatado. Entonces, no es que cada quien va a fundar una congregación y esa es la iglesia de Cristo. Porque solamente a una le dio las llaves y le dio el poder de atar y desatar. Es decir, yo respaldo lo que usted haga. Solo una iglesia es respaldada por Cristo. La iglesia donde está Pedro como jefe, la iglesia católica. Cuando los protestantes dicen,
¿Que Dios no tiene ninguna iglesia? ¿No han leído Primera de Timoteo 3:15? Que Dios sí tiene una iglesia. Sí la tiene. Y esa iglesia es columna y base de la verdad, que en castellano significa que pueden existir muchas iglesias más, la de Petronilo, la de Pánfilo, pero no es la de Dios y no tienen la verdad. Óigalo, Primera de Timoteo 3:15. Iglesias hay muchas, que crean en Dios muchas, que hablen de Dios muchas, pero que sea la de Dios y que tenga la verdad una. La va a escuchar. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo tiene una iglesia. Siga. Pilar y base de la verdad. La única iglesia que tiene la verdad es la del Dios vivo, donde está Pedro con la llave y con la autoridad. Las otras iglesias que sí existen no son la iglesia del Dios vivo, por tanto, no son columna y base de la verdad, es decir, son iglesias donde se habla de Dios, pero no tienen la verdad, tienen la mentira. ¿Por qué estar en la iglesia católica? Si ellos tienen el mismo Dios, la misma Biblia, allá se canta, aquí se canta, allá se ora, aquí se ora, eso es lo mismo. No es lo mismo. Porque aunque aquí se tenga el mismo Dios y aparentemente la misma Biblia, la doctrina es diferente. En la iglesia del Dios vivo, Juan 20, 21 al 23, en la iglesia de Dios vivo, usted lo va a escuchar. Para llegar a la salvación, Dios perdona los pecados de los hombres por medio de los sacerdotes en la iglesia de Dios vivo. En la iglesia protestante, eso no existe. Óigalo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En la iglesia de Dios vivo, Jesucristo envió hombres. ¿Para qué? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis. Remitiere significa perdonare. Los pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados, se los perdonarás. se les perdonará. Y a quienes los retuviesereis, A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. les son remitidos. Entonces, aquí la Biblia es clara. Tienen el mismo Dios, sí. Pero la doctrina, la enseñanza de Jesucristo, ¿cuál? Sopló sobre los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Vayan a perdonar los pecados. A quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar. Es el mismo Dios, sí. Pero ¿le están obedeciendo a Jesús? No. Por eso Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que tenga Dios, que crea en Dios, no todo el que traiga la Biblia entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad. Entonces lo importante es cumplir la doctrina, la enseñanza, lo que Dios mandó. Es el mismo Dios, pero la doctrina es distinta. A la orden. Buenas noches, Padre. La verdad tengo dos preguntas. Una es cómo los protestantes respaldan la Santa Cena con la Biblia. Y la otra pregunta, conozco pastoras, supuesta pastora protestante, que le tienen amedrentado, le hacen tener miedo sobre el arrebatamiento, que los que no se comportan según su doctrina no serán arrebatados y quedarán acá a pagar los 7 años de tribulaciones. Esa parte también necesito alguna aclaración, Padre.
Le voy a responder primero lo del arrebatamiento para que usted se le ría en la cara a los protestantes. Dígale, si eso es verdad, que le hable de un evangélico que haya sido arrebatado. Ya se han muerto miles de evangélicos esperando ser arrebatados y ninguno ha sido arrebatado. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si el arrebatamiento existe para los evangélicos, no deberían morirse. Para la muestra que es mentira del arrebatamiento, están muriendo y no ha sido arrebatado uno. Quieren burlarse de los protestantes y reírse en la cara con esta doctrina. Cuando le diga que viene el arrebatamiento, dígale, yo sí creo en el arrebatamiento. Ya hubo una persona que fue arrebatada en cuerpo y alma al cielo, la Virgen María. Fue arrebatada de cuerpo al cielo, en cuerpo y alma. Jesucristo es claro y está escrito en Mateo 25, 31 en adelante. Cuando venga el Hijo del Hombre reunirá a todos, todas las naciones, a los corderos y a las ovejas, a unos a la derecha y otros a la izquierda, el día del juicio. Eso de arrebatamiento, eso es mentira de los protestantes. Es simplemente un engaño. Es como cuando usted estaba pequeño y la mamá le decía, no salga para allá porque le va a salir el coco. Es una manera de humillar, de engañar, de asustar. Y muchos católicos, para no quedarse aquí en la tierra, para irse con los protestantes, pero todavía no se ha ido ninguno, entonces se meten a protestantes y se mueren y no se van en el arrebatamiento. ¿Qué fue la otra pregunta que me hizo? La Santa Cena, ¿cómo respaldan ellos? La Santa Cena de los protestantes, ¿cómo lo respalda? Ya lo vimos en la enseñanza anterior. La respaldan en aquellos discípulos que se fueron y no quisieron creer que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque era un lenguaje muy duro. Ahí están dibujados los protestantes. Porque no hay un fundamento para los protestantes. Ahora ellos dicen, por ejemplo, Lucas 22, 19, para que vean ustedes cuál es el error de los protestantes. Lucas 22, 19. ¿Por qué dice que es un mero símbolo? Vamos a escuchar. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Observen, si miramos el contexto, ¿cuál es el contexto? Jesús agarra pan y dice, esto, y lo que mostró fue el pan. Es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Siga. Que por vosotros es dado. Que por vosotros es dado. No es un cuerpo ficticio. Haced esto en memoria de mí. Ahí está el fundamento de ello. Haced esto en memoria de mí. Ahí no dice que hay que hacerlo, ahí dice que hay que hacerlo como mero recuerdo. La ignorancia de los protestantes no sabe que en memoria mía significa dos cosas. Una, un simple recuerdo, como dicen los protestantes. Y dos, recordar que fue Cristo que dio la orden, háganlo en memoria mía. O sea, nosotros los católicos también decimos, hagan esto en memoria mía. Lo decimos. ¿Y qué significa en memoria mía? Haciendo memoria. ¿Quién fue el que dio la orden? Yo. Hagan memoria que fui yo quien di la orden. ¿Dónde nos basamos? En varias partes. Una, que cuando dice, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, no está hablando de signo, está hablando de realidad. Es. Ahí está la primera. La segunda, que Pablo, cuando ya Cristo había muerto, hacia el año, ya 30 años después que Cristo había muerto, vamos a ponerlo redondo, usted puede ponerle más o menos, 30 años después que Cristo había muerto, Pablo hace memoria de la cena del Señor, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y Pablo nos va a mostrar qué significa en memoria mía. Pablo no conoció a Cristo. Pablo se convirtió camino a Damasco
no conoció a Cristo. Pero ¿qué dice Pablo sobre la Eucaristía? ¿Qué significa en memoria mía? Van a ver que la interpretación de la Iglesia Católica es bíblica. En memoria mía no significa como un simple recuerdo. En memoria mía significa fui yo quien lo mandé y ustedes tienen que obedecerlo. Hagan memoria que fui yo que lo mandé. Óiganlo. Porque yo recibí del Señor. Ahí está. Eso significa en memoria mía. Yo recibí del Señor. O Pablo es mentiroso porque él no conoció al Señor. ¿Y cómo va a decir que lo recibió del Señor? Y si Pablo no lo recibió del Señor, ¿por qué dice que lo recibió del Señor? ¿Cómo va a decir mentira Pablo? Él no lo recibió del Señor. Él no existía en ese tiempo. ¿Cómo va a decir no estaba con Jesús? Él no estaba con Jesús. Él viene después, cuando vienen los apóstoles, camino a Damasco, y Pablo se convierte. Él no estaba en la última cena. Pablo mentiroso. ¿Por qué dice yo recibí del Señor? Repítalo. Porque yo recibí del Señor. Cuando Pablo dice yo recibí del Señor, es verdad que Pablo no estaba, pero ahí está diciendo que lo recibió del Señor. Ahí es donde el católico dice, las palabras de Jesús en memoria mía no significa como un simple recuerdo. En memoria mía significa, fui yo quien lo mandé y usted lo cumple. Hagan memoria. Por eso Pablo hizo memoria. 30 años después que Cristo había muerto, hizo memoria. El Señor lo dijo, yo lo creo y lo recibo como si fuera de Él. Hago memoria que no lo inventó el Papa, que no lo inventaron los obispos, fue Cristo. Si lo inventó Cristo, no me importa que yo no estuviera en ese tiempo, yo lo creo y es como si lo recibiera de su mano. Yo recibí del Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Memoria de lo que Jesús dijo, hagan esto porque yo lo mando. Si lo mandó Cristo, Él lo recibió del Señor aunque no estuviera en la última cena. Pero los protestantes dicen que es una memoria como un recuerdo. Si fuera un recuerdo, Pablo no hubiese dicho yo recibí del Señor. Pablo hubiese dicho los apóstoles lo recibieron del Señor y nosotros vamos a recordar lo que hicieron los apóstoles o lo que hizo el Señor. Y Pablo no lo hizo como recuerdo. ¿Sabe por qué no lo hizo como recuerdo? Lo hizo como lo hacemos los católicos, no como recuerdo. Otra vez, dale. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No es un recuerdo. Se lo he enseñado a ustedes. ¿Qué fue? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Ahí está, que no es un recuerdo. Él dice que él lo recibió del Señor porque Jesús dijo a los apóstoles, aunque él no estaba, esto es mi cuerpo. Siga. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está la explicación. Pablo lo está haciendo en memoria. Yo recibí del Señor. No fue de hombres. Aunque él no estaba en la última cena. Eso significa en memoria mía. Por eso, siga. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Todas las veces, hay que hacerlo muchas veces en memoria de Cristo. ¿Y qué significa eso en memoria? Un poquito más, dale. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, escuche lo que viene, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces lo está haciendo como Jesucristo lo mandó hasta que Él venga. ¿Y cómo sabemos que no es un signo? Aquí viene la explicación. Dale. De manera que cualquiera que comiere este pan... Observen que habla de pan, observen. El que coma este pan no habla de cuerpo, pan. El que coma de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. El que beba de la copa o coma del pan, vamos a ver si dice peca contra un símbolo, o peca contra el pan, o peca contra el vino,
o vamos a ver si dice peca contra el cuerpo. Si llega a decir que peca contra el cuerpo, ya estamos claros que ese pan es el cuerpo y la sangre de Cristo, no un símbolo, porque si fuera un símbolo no pecara contra el cuerpo de Cristo y no pecara contra el símbolo. Vamos a ver contra qué peca. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces no es un símbolo, es una realidad, porque si no, no pecara contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Otra pregunta, pues. Soy de la capilla San Juan Bautista de Camburetá. Mi pregunta es, padre, un pastor desviado de su iglesia, después de bautizado en la iglesia católica, ¿puede volver a la iglesia católica otra vez? ¿Y cómo? Sí puede volver a la iglesia católica, pero tendría que primero confesarse el pecado de apostasía. Y segundo, confesar su fe públicamente en la iglesia, en la misa, rezar el credo públicamente, confesar la fe de nuevo para que la iglesia lo vuelva a recibir de nuevo como integrante de la iglesia. Ahí sí puede hacerlo. Son las dos condiciones que tiene que hacer. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente y no es solo mía, como le dije, es una pregunta de un grupo, que es mi grupo de la RCC. Bueno, en la parte donde dice, en Mateos capítulo 8, versículos 14, al llegar Jesús a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en la cama con fiebre. Jesús le tocó la mano y luego se le desapareció la fiebre y ella se levantó y se puso a atenderlo. Acá dice Pedro. Bien, a ver. También vemos en la carta de Lucas, capítulo 4, versículo 38, al salir de la sinagoga Jesús fue a la casa de Simón, Pedro, la suegra de Simón que estaba enferma con fiebre muy alta. Le rogaron a Jesús a curarse. Jesús, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y la fiebre desapareció. Mi pregunta es, si Pedro fue cabeza de la iglesia, fue el primer papa según la iglesia católica, fue sacerdote, me imagino, entonces, ¿por qué Pedro dice que Pedro tuvo una suegra? Por lo que llego a creer, o sea, me dice que Pedro sí tuvo una esposa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si Pedro tuvo una esposa, los sacerdotes no pueden casarse? Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Pero si tenía suegra, dime una cosa, si la mujer hubiese muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? ¿Tenía suegra o no? ¿Perdón? Si la mujer de Pedro ya había muerto, ¿Pedro tenía suegra o no tenía suegra? En la carta dice que Pedro tuvo una suegra. Y si tuvo suegra, tuvo una esposa. Y si la esposa estaba muerta, tenía... No, no dice, ¿no? ¿En dónde dice? Ajá, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué si Pedro tuvo esposa, por qué en ninguna parte dice que Pedro tuvo esposa? ¿Por qué no nunca dice Pedro estaba con la esposa y los hijos? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta. Está bien. La primera. Realmente la Biblia no dice que Pedro tuvo esposa. Los hermanos separados sacan una cita. Si alguien la recuerda, pues sería bueno, donde dice, y es que no podemos llevar una esposa como Pedro y como otros con nosotros. Y si me lo permite, déjeme apelar un momentico a la Biblia si le encuentro la cita. Está en primera de Corintios capítulo 7, pero el versículo no me acuerdo. A ver si ustedes lo ayudan a buscar creo que es primera de Corintios 7, creo que es. 7 puede ser. No, 7 no. Vamos a ver, porque es una cita que sacan los hermanos separados y que ojalá yo la encuentre. El 7 y el 8 puede ser. No. A los solteros. No.
si yo la encontrara, creo que era la... Ay, mío. Pero los hermanos separados la dicen. Y dicen es que la Biblia habla que Pedro tuvo... yo tengo, puede ser que la encuentre. Que Pedro cargaba esposa. Porque dice la Biblia, es que no podemos cargar una esposa como Pedro. Bueno, se la digo de memoria. Le digo de memoria porque ahorita no la tengo. Dice, en la Biblia protestante dice, en la Biblia católica no dice eso. En la protestante dice, es que no podemos cargar, dice San Pablo. San Pablo dice, es que no podemos cargar nosotros una esposa, una mujer esposa como compañera, como Pedro y los demás apóstoles. Y resulta que los protestantes así traducen la Biblia de ellos. Pero no puede ser cierto. ¿Por qué no puede ser cierto? Primera de Corintios 9:5, ahí la tenemos. Lea la de la Biblia católica para que note la diferencia y la de la Biblia protestante para que note la diferencia. Que esta es la cita que los protestantes dicen, aquí está la mujer de Pedro. Vamos a ver si es verdad. Analicemos el contexto. Gracias por darme la cita, hermano. Dale, primero la Iglesia Católica, ¿cómo enseña? No tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ahí está, una mujer hermana, una mujer cristiana, no habla de esposa. Ahora mire cómo lo traduce la Biblia protestante. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Por qué esa traducción es mala? ¿Por qué no es correcta? Para que los protestantes lo busquen. Porque está hablando Pablo. Y ahí está diciendo, lo vuelvo a leer para que ustedes cuenten, que ahí en la Biblia protestante está diciendo que Pablo era casado. Primera de Corintios 9, ¿qué? 9:5. Ahí, según los protestantes, está diciendo que Pablo era casado. Ponga cuidado. No tenemos derecho de traer con nosotros. O sea que Pablo llevaba con él una hermana por mujer. Pablo llevaba una esposa con él. No dice la Biblia eso, porque versículos anteriores, capítulo 7, versículo 7, Pablo dice que él es soltero, que no tiene esposa. Entonces no puede decir que Pablo cargaba una esposa como la cargaba Pedro. Eso se llama malinterpretar las escrituras y torcerlas. Pongan cuidado. 7:7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo no era casado, pongan cuidado. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Siga. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Siga. Digo, pues a los solteros y a las viudas. A los solteros, que Pablo era soltero, pongan cuidado. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Aquí la Biblia dice, claro que Pablo es soltero. Entonces no me venga a decir que Pablo cargaba una esposa. Aquí está claro que Pablo era soltero. Es una manipulación de la Biblia. Entonces dice, Pablo era casado como Pedro, porque aquí dice que Pedro cargaba una mujer por esposa. No, la Biblia no dice en ninguna parte, y reto al protestante que me la muestre, que diga, porque he visto que retaron al hermano Rafael Díaz, y yo quiero que me reten a mí, que me muestre dónde dice que Pedro cargaba a la esposa y los hijos. No me agarren 1 Corintios 9:5, donde ustedes tuercen diciendo que Pablo era casado y que Pedro era casado, iba con la esposa. No me digan mentiras.
Eso es torcer las escrituras. Ahora bien, la Biblia no habla en ninguna parte de la mujer de Pedro o de los hijos de Pedro. Habla de la suegra. Esto quiere decir que Pedro, no estoy afirmándolo, estoy diciendo una posibilidad. Primero, que Pedro era viudo, tenía su esposa y ya había muerto, y él tenía su suegra, y Jesús la curó. Es una posibilidad. Eso es una posibilidad. Bien. Ahora, en el supuesto de que haya tenido esposa y estuviera la esposa y los hijos, ¿cómo se explica que Pedro, siendo jefe de la iglesia, tuviese esposa y tuviese hijos? Se explica porque Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo del 9 en adelante, habla que el matrimonio es querido por Dios y es bueno y santo, y es un don. Y habla que el celibato, el no casarse, el no tener esposa, es otro don de Dios, igual que el matrimonio. Y es importante, y esto los protestantes ni lo creen, ni lo enseñan, ni lo viven. Escuchen, de la Reina Valera. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. No, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adúltera. Adultera. Siga. Le dijeron a sus discípulos. Aquí está defendiendo el matrimonio. Pedro era casado. Entonces, en el supuesto que Pedro tuviera mujer. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le dijeron sus discípulos, si uno no se puede separar, es mejor no casarse. Sus discípulos le dijeron, es mejor no casarse. Y escuche lo que respondió Jesús. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. A quienes le es dado. Ahora presten atención a lo que viene. Pues hay eunucos que nacieron del vientre de su madre. Hay hombres que no se pueden casar porque nacieron incapacitados para el sexo. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Fueron castrados por los hombres, no pueden funcionar. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí está la parte de por qué no se casan los sacerdotes. Porque hay hombres que sí funcionan, no son capados, no son castrados, pero por amor al reino de los cielos no se casan. Y escuche lo que viene. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibirlo. Los protestantes no son capaces de recibirlo, no lo pueden recibir. El que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. Por eso usted verá que en el seminario se le da 7, 10 años de formación a los muchachos, para que el que sea capaz lo reciba. El que no sea capaz, se case. No hay ningún problema. Y otra cita le voy a dar. El mismo Pablo, que decía que él era soltero y era mejor no casarse, explica en 1 Corintios 7:32 por qué los sacerdotes no se casan. 7:32. Y esta tenemos la explicación de Cristo, que dice que unos se casan y otros no por amor al reino de los cielos. Los protestantes no tienen eso, solamente matrimonio. Lo otro por el reino de los cielos no tienen ellos. Pablo, 7:3 de la Reina Valera, por favor. 7:32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Aquí en primer lugar está el soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor, y está hablando precisamente de los que se dedican a servirle al Señor. Siga. De cómo agradar al Señor. Y busca cómo agradar al Señor. Ahora, la segunda parte. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Tiene cuidado de las cosas del mundo. De cómo agradar a su mujer. De cómo agradar a su mujer. Aquí la Biblia dice que las dos cosas son importantes. Que son dones de Dios. Cuando es casado, bien, es un don de Dios. Cuando es soltero, es un don de Dios.
Se lo resumo. En la iglesia de Jesucristo puede existir sacerdotes que se casen y puede existir sacerdotes que no se casen. Existieron sacerdotes casados y existieron sacerdotes no casados. Pablo no era casado, Juan no era casado, Pedro, en el supuesto de que era casado, pero no todos eran casados. Porque si no, ¿por qué le dijeron, Señor, si uno no se puede separar de la mujer, es mejor no casarse? No eran casados. Porque si no, no hubiese dicho, es mejor no casarse. Hubiese dicho, la embarramos, ya estamos casados. Dijeron, es mejor no casarse. No eran casados. Entonces significa que la Biblia nos muestra dos opciones. Por eso, en la Iglesia Católica se dice, el día en que el Papa diga que los sacerdotes se casen, los sacerdotes podrán casarse. Porque en la Biblia están las dos opciones. Como hay dos opciones, la Iglesia puede escoger esta o puede escoger esta. Hasta ahora, en nuestro tiempo, se escogió en Occidente la de casarse, la de no casarse. Pero sepa que en el Oriente se casan. Están las dos en la Iglesia. En el Oriente se casan, en el Occidente no nos casamos. Puede ser que el Papa diga un día que se casen todos. Todos nos casamos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Y él dijo esta opción y esta opción. Por eso en la iglesia existe esta opción. Y es un regalo, es un tesoro que los protestantes no tienen. Y nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Ese es el problema. Bien, muchísimas gracias, Padre. Y la otra pregunta es, si por ahí lo quieres contestar, ¿por qué Jesús se bautizó en el agua con Juan el Bautista, sumergiéndose en el agua? Mira, muchas gracias. Y no se me vaya, porque se la voy a responder. Marcos capítulo 1, versículo, San Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Se la voy a responder. Y usted va a estar pendiente. San Marcos capítulo 1, versículo 9 en adelante. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Escuche lo que viene. Al momento de salir del agua... Subrayelo, otra vez. Al momento de salir del agua... No en el río, fuera del agua. ¿Qué pasó? Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Pregunto, ¿el Espíritu Santo lo recibió en el agua o fuera del agua? ¿Fuera del agua o en el agua? Repítalo, mujer. Al momento de salir del agua... ¿Fuera o dentro del agua? Fuera del agua. Siga. Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Pregunto, ¿el Espíritu vino sobre Jesús dentro del agua o fuera del agua? Fuera del agua. Entonces, aquí podemos ver los dos bautismos. El de Juan era en el río y el de Cristo, que era el bautismo del Espíritu Santo, fuera del río. Los dos bautismos están en Marcos antes del 9 hasta el 8. Lea el 8 para que vea. Los dos bautismos, dale. Yo los he bautizado con agua. Ese es el bautismo de Juan que le dio a Jesús en el río. Ese no es lo que le importa a nosotros. A nosotros nos importa el que viene. Pero él, el de Cristo, los bautizará. Ese es el que a mí me interesa. En el Espíritu Santo. ¿Y Jesús lo recibió dentro del agua o fuera del agua el bautismo del Espíritu Santo? Fuera del agua. Y por eso nosotros bautizamos fuera del agua. Muchísimas gracias, Padre.
Padrecito, buenas tardes. Buenas tardes. Necesito que me quite una duda que no me está dejando Con dormir. mucho gusto, mi niña. Hace 2 años volví a la Iglesia Católica. Un aplauso para esta hermana. Fantástico, maravilloso. Bueno, 25 años tengo de divorciada, pero por la Iglesia Católica obviamente sigo casada. Ahora mi pregunta es, yo divorciada y tratando de caminar en el camino del Señor, ¿puedo comulgar? Porque padre, le pregunto, un sacerdote me ha dicho que no, otro que sí, entonces tengo esa duda. ¿Usted tiene marido? No, estoy divorciada, padre. Le lanzo la pregunta de otra manera. ¿Usted tiene pareja? No. Usted puede confesar No. y puede comulgar aunque sea divorciada. Sí puede confesar y sí puede comulgar. Amén, padre. ¿Qué le impide a usted confesar y comulgar? Confesar le impide cuando usted no tiene propósito de enmienda. Cuando usted está en un pecado y usted no tiene propósito de enmienda, no quiere cambiar. Ahí estaría usted Le pecando. vuelvo a repetir, hace 2 años que Jesús trajo su ovejita perdida y estoy tratando de cambiar día tras día. Por eso le estoy explicando. Sí. Usted puede confesar porque usted no está cometiendo pecado con otro hombre. Usted es divorciada y está sola. El día en que usted tenga relaciones con otro hombre, usted está pecando. Ah, ya, padre. Si usted se pone a vivir con otro hombre y tiene relaciones con ese hombre, usted no puede confesar ni puede comulgar. Si usted está solita, sin perro que le ladre, con Jesús, entonces usted puede confesar y usted puede comulgar, porque nada se lo impide ni nadie se lo impide. amén, padrecito. Muchas gracias. A la hora. Buenas tardes, padre. Tengo 3 preguntas. La primera, una pregunta. ¿Qué pasa de las almas de las personas que se suicidaron y de los bebés que fueron abortados? Las almas que se suicidaron, sabemos que murieron en pecado y se condenan. Lo que no sabemos si se condena para el infierno o para el purgatorio. Eso lo dictamina el juez y nosotros no somos jueces. No juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados. El único juez es Dios. Según la Biblia dice que una persona que muera en pecado y esa persona se quitó la vida, muere en pecado, esa persona será condenada. Pero en la Iglesia Católica, en la doctrina de la Iglesia Católica basada en la Biblia, hay 2 condenas. La condena temporal, de la que dice Mateo 5:25, va a pagar, pero de ahí cuando pague el último centavo saldrá. Condena temporal, purgatorio. Pero es condena. Y existe la condena eterna, infierno. De ahí nunca saldrá. Cuando una persona se quita la vida, usted sabe que murió en pecado, usted sabe que se condena. Pero no sabemos si esa condena es purgatorio y de ahí saldrá al cielo. O si esa condena es para el infierno. Eso le toca a Dios. Por eso nosotros oramos por esa persona, por si la condena era purgatorio. ¿Y qué pasa con los niños que no fueron bautizados? Un niño que no fue bautizado no tiene la culpa la tiene papá y mamá. Le pongo un ejemplo. ¿Matar es malo? ¿Sí o no? Si usted tiene un bebé de 2 años y otro de 3 años, y usted tiene una pistola, la tiene cargada encima de la cama, usted ve que su niño de 3 años agarra la pistola y usted no se la quita, y el niño le pone la pistola a su hermano y lo mata. Matar es pecado. ¿Ese niño se va para el infierno? ¿Mató? ¿O quién es el culpable? Usted, que no le quitó la pistola. Él no tiene la culpa. Aunque eso, el pecado no lo carga él, lo carga el papá. Si el papá no quiso bautizar al niño, el pecado del papá carga con ese pecado. Porque el niño no podía hacer nada. Papá y mamá, sí.
Padre, tengo dos preguntas, pero acá me dice uno más. La pregunta dice, ¿por qué los protestantes dicen que María no puede ser virgen después de tener hijos? Porque los protestantes no creen en la Biblia. Tienen la Biblia debajo del brazo para restregársela al católico, pero no creen en la Biblia. La Biblia dice que María es virgen antes del parto y es virgen después del parto. Y la Biblia dice que Jesús salió del vientre de María no por obra humana, salió por obra de Dios igual como entró. Y le voy a dar citas. Antes de venir Cristo estaba profetizado que María era virgen antes y después del parto. Isaías 7:14. Estaba profetizado más de 500 años antes de venir Cristo que María, la madre del Señor, tenía que ser virgen antes y después del parto. El pueblo, Dios le dice al pueblo de Israel que esperaba al Mesías una señal para que el pueblo supiera cuándo llegara el Mesías. ¿Cuál es la señal que Dios le da para que sepan que ha llegado el Mesías? Fácil. Un milagro. Una virgen quedará preñada, virgen antes del parto. Y la virgen parirá un hijo, virgen después del parto. Ustedes lo van a escuchar. Me dijo un protestante, vamos a escucharlo primero. El Señor pues les dará... La Reina Valera, léamela de la Reina Valera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí... Señal. Cuando venga el Mesías, ¿cuál es la señal? He aquí que la Virgen... Observen, no dice, he aquí que María, no dice María. Otra vez. He aquí que la Virgen... Oh, como nombre propio, la Virgen. No dice, he aquí María, no, dice, he aquí que la Virgen, escuche. He aquí que la Virgen concebirá... Ahí, quédese ahí. La pregunta mía es, ¿quién va a concebir? La Virgen. Siga. Y dará a luz un hijo. ¿Quién va a parir un hijo? La Virgen. La señal está compuesta por dos partes. Una, que está antes de la I. Dos, que está después de la I. La primera parte, virgen antes del parto. He aquí que la Virgen quedará embarazada, virgen antes del parto. Y viene la segunda parte, que no podemos quitar. Y la Virgen dará a luz un hijo. La Virgen, no María, la Virgen dará a luz un hijo, profecía. O sea, que es necesario que usted y yo creamos lo que dice la Biblia. Es una señal que Dios le da al pueblo de Israel. Me dijo un protestante, pero señor cura, ¿para qué nos matamos la cabeza? Que María sea virgen o no sea virgen, eso a mí qué me importa. Eso no adultera nada la fe, no cambia la fe. Yo soy cristocéntrico. El único camino para llegar al Padre es Cristo. Que María sea virgen o no, eso no adultera mi fe. Yo le dije, la mía sí me la adultera. Porque para mí y para los judíos, María tenía que ser virgen. Porque si María no es virgen, Jesús no es el Mesías. Porque estaba escrito que el Mesías nacería de una virgen. Y si María no es virgen, Jesucristo no es el Mesías. Y si Jesucristo no es el Mesías, nos engañaron. Obligatoriamente María tiene que ser virgen. Por eso Mateo dice, Mateo 1:21, o si, lea el 22, lea el 22, para que vea que se cumplió. Lo que había dicho el profeta se cumplió. Por tanto, Jesús sí es el Mesías.
Ponga cuidado. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Salvador, es el Salvador, es el Mesías. ¿Por qué es el Mesías? A ver, ¿por qué es el Mesías? ¿Por qué le pone el nombre de Jesús? Dale. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es el Mesías. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Ahí viene. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Sí, sabemos que Jesús es Jesús, el Salvador, el Mesías, porque se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. ¿Qué había dicho? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces sí es el Mesías, porque se cumplió que la virgen quedó embarazada y la virgen parió un hijo. Y cuando ustedes vean que una virgen quede preñada y para un hijo, ha llegado el Mesías. Entonces Jesús sí es el Mesías. ¿Cuál es la garantía que Jesús es el Mesías? Que María es virgen antes y después del parto, y eso se cumplió. Entonces la pregunta es, señor cura, ¿y cómo salió el niño? Lo que igual no es trampa, yo le pregunto, ¿y cómo entró? Entró por obra de Dios, salió por obra de Dios. Usted no me puede mostrar que la Biblia diga que salió por obra de Dios. Sí le puedo mostrar. Salmo 22, versículo del 7 en adelante. Sí le puedo mostrar que salió por obra de Dios. Y por eso María es virgen. Porque como entró, salió. Entró por obra de Dios y salió por obra de Dios. Salmo 22, del 7 en adelante. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, él sálvele, puesto que en él se complacía. Pregunto, ¿es una profecía de Isaías? Es una profecía que está en el Salmo, que está hablando de el Mesías, de Jesús. Siga. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Otra vez. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Otra vez, ¿quién sacó a Jesús del vientre de María? Pero tú eres el que me sacó del vientre. Por obra de Dios, Jesús salió del vientre de María. ¿Cómo entró? Por obra de Dios. ¿Cómo salió? Por obra de Dios. Más bien una preocupación, padre. Entiendo que en Venezuela ya en los seminarios ya estudian la apologética, porque he visto en su video, uno de sus videos. Y mi preocupación, ¿por qué no en todo el mundo ya, en todos los países no se estudia ya la apologética? ¿Qué falta? Falta que los laicos comiencen a estudiar apologética y le enseñen a los hijos apologética, y esos hijos vayan al seminario y estudien la apologética en el seminario. Eso es lo que falta. Y falta también, claro está, sacerdotes que le prediquen a los muchachos, que le enseñen a estudiar la apologética. Y faltan laicos que cuando los seminaristas vengan de vacaciones le enseñen la apologética. Y faltan laicos que cuando los seminaristas vengan de misión le enseñen la apologética. Porque los laicos se han lavado las manos y le han dejado el trabajo a los sacerdotes. Pero sepan una cosa, los laicos juegan un papel muy importante en los seminaristas. Cuando uno es seminarista tiene muchas amistades laicos, son todos laicos, hombres y mujeres, y saben que pueden llevarlo al bien o pueden llevarlo al mal. Un seminarista sale de vacaciones o de permiso, usted lo puede llevar a tomar licor y que se embriague. Pero usted también lo puede llevar a que estudie la Biblia, a que estudie la apologética. Y esto es importante. Nos duele, hermano, nos duele que llevamos 500 años de apostasía y nadie quiere hacer nada.
Los curas le tiramos la pelotica a los laicos y los laicos nos la devuelven a los curas. Y los seminaristas quedan en el medio. Por eso usted verá que me he esforzado por tratar de llevar la apologética. Y por eso usted verá que yo no formo grupos, sino predico para que todas partes que me oigan formen grupos de estudio con los videos. Para que la renovación carismática, si quiere, agarre el grupo y estudie. Los cursillistas agarren el grupo y estudien. Los legionarios, los catequistas agarren el grupo y estudien. Y vayan empapando a los seminaristas, a los jóvenes. Pero qué triste es que los laicos son los enemigos número uno de la apologética. No todos, gracias a Dios no todos. Ustedes no, por algo están aquí. Pero la mayoría, ustedes no son mayoría, son pocos. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No vamos a mirar alrededor. Vamos a mirarnos nosotros mismos. Vamos a estudiar la apologética. Vamos a enseñar la apologética. Si yo me hubiese puesto a mirar alrededor, no estuviera aquí. A mí nadie, todo el mundo se reía, todo el mundo se burlaba, todo el mundo me despreciaba. Me dieron más palo que una gata ladrona y yo, tranquilo. Y para adelante y para allá. Donde me dejaban enseñar, enseñaban. Donde no me dejaban enseñar, no enseñaba. Y es triste decirlo. Pero yo fui a un seminario donde tenía que enseñarle Biblia a escondida a los muchachos. Con el riesgo de que me votaran, con el riesgo de que me mentaran la madre, con el riesgo de que me sacaran corriendo. Así me dijo el rector. Usted se hace responsable. Si a usted lo encuentran enseñándole Biblia a los muchachos, lo sacarán corriendo. Y yo me lavo la mano, si te he visto no te conozco. Yo le dije, no hay problema, así me gusta. Y así trabajé con ellos. Para los católicos es un pecado leer la Biblia. Para ustedes no, para los católicos modernos. Para los curas modernos es un pecado leer la Biblia. Es un pecado defender la fe. Es un pecado evangelizar. Es un pecado predicar. Es un pecado convertir a la oveja perdida. Todo lo contrario a lo de Cristo. El buen pastor deja las 99 y va en busca de la perdida. Los católicos modernos, los curas modernos, nos quedamos con la oveja que queda y se fueron 99 y no las buscamos. Es triste, duele el alma, pero no nos podemos quedar allí. Vamos a la acción. Yo estoy haciendo algo y espero que los que vean este video comiencen a hacer algo para que algún día salgan sacerdotes que amen la apologética, salgan obispos que hagan la apologética. Aprovecho para mandarle un saludo al obispo de aquí, ¿cómo que se llama? Monseñor Francisco Javier. Estoy muy agradecido porque me abrió las puertas y porque vino a compartir conmigo. También al párroco, ¿cómo se llama el párroco? ¿Ah? José. Gracias, Padre. De verdad que me alegra mucho que haya venido también a compartir. Esto hace falta. Y gracias a los hermanos sacerdotes que nos están apoyando. Y si algún hermano sacerdote le ha servido la apologética, la enseñanza bíblica y quiera dar testimonio, puede llamarme, Padre. Hacemos un video por YouTube y lo montamos como testimonio para animar también a los otros. Se lo agradecería en el alma. Yo sé si le ha servido para algo. Bueno, otra preguntita más. Sí, acá me pasan una pregunta, Padre. ¿El matrimonio que realizan los protestantes tiene validez? Los hermanos separados no tienen sacramento, no creen en los sacramentos. Para los católicos tiene validez porque es un sacramento el matrimonio dentro de la iglesia.
que instituyó Cristo, para ellos no es un sacramento. Para ellos no es importante el matrimonio que realiza el pastor, para ellos es importante el matrimonio por lo civil y punto. Realmente cuando una persona es casada por la iglesia protestante, ya hay una familia, ya hay un hogar, pero debe recibir la bendición del sacerdote. Buenas noches, Padre.